Muy buenos días y sean todos bienvenidos a un especial más de inteligencia económica. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de los intervalos de Chebyshev. Intervalos que permiten determinar los niveles máximos y mínimos de tolerancia que presenta una variable dentro del mercado bursátil con unas probabilidades y niveles de confianza establecidos. Este análisis, vale la pena recalcar, está limitado a información de naturaleza histórica, por lo que debe advertirse que no se constituye en el elemento esencial a la hora de hacer predicciones o la construcción de escenarios futuros para la toma de decisiones. Más bien, permite analizar el comportamiento histórico de las variables y examinar algunos patrones que puedan determinar variables como los precios o incluso la rentabilidad a lo largo de un periodo de tiempo. Comencemos esta sesión con unos activos financieros. En este caso tenemos el ICOLCAP, que es el indicador de mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. Tenemos para nuestro ejemplo información del Banco de Bogotá, Almacenes Éxito y Canacol. La información está comprendida entre el 10 de noviembre del 2015 y va hasta el 4 de noviembre del 2016. Dentro de la información con la que se cuenta aparecen los precios por jornada diaria de cotización de los activos financieros relacionados. Esto es lo que nosotros conocemos como una matriz de precios históricos. Nosotros podríamos hacer una primera representación gráfica sobre la evolución de los activos financieros y digamos que este es el primer indicio de el comportamiento de los precios de los activos financieros de nuestro interés. Como se pueden dar cuenta, en este caso Banco de Bogotá ha tenido unas cotizaciones que tienen un precio mucho más elevado que, por ejemplo, las que presentan Almacenes Éxito o Canacol. Para verlo mejor voy a eliminar estas series y eso me permite ver con una mejor escala el comportamiento de los precios de Banco de Bogotá. Como nos podemos dar cuenta, más o menos por allí para el 13 de abril del 2016, para mayo del mismo año tenemos incremento notable en el precio del Banco de Bogotá, pues una reducción más o menos para el mes de agosto y hay una nueva recuperación para septiembre con una leve reducción para el final del periodo que está contemplado para noviembre del 2016. Ahora voy a eliminar la serie de Banco de Bogotá para revisar la de Canacol. Canacol tiene un comportamiento que está oscilando entre los 10.000 pesos la acción y más o menos los 5.000 pesos. Tenía un comportamiento para finales de 2016 que son muy cercanos a 10.000 pesos. Ahora revisemos la evolución que ha experimentado Almacenes Éxito. Ha tenido un comportamiento que oscila entre los 16.000 pesos y en su momento más bajo en este periodo de tiempo alcanzó una cifra muy cercana a los 10.000 pesos y al final del periodo de análisis se ha mantenido relativamente estable, ubicándose muy cerca a los 15.000 pesos. Ahora veamos qué es lo que ha sucedido con el indicador de mercado. En este caso, vamos a ver si puedo mejorar la escala. Si la escala en 10.000 estaría bien. Entonces, digamos que comienza en 10.000.
la variable. Como se pueden dar cuenta, hay una significativa reducción con respecto al promedio histórico para más o menos finales del 2015, pero en 2016 hay una recuperación bastante notable del indicador, que para el periodo de estudio, más o menos terminando 2016, hablamos de noviembre de 2016, llegó a cotizar cerca de los 13.657 puntos. Este es el primer análisis que se nos presenta. El análisis más intuitivo que uno puede hacer sobre un activo financiero es el análisis gráfico a las series de precios de los activos financieros de interés. La idea aquí es que nosotros podamos construir unos intervalos con unos niveles de confianza que nos permitan determinar la oscilación que experimentan los precios de los activos financieros. Lo que yo voy a hacer será entonces copiar en primera medida estos rótulos, los voy a copiar y a pegar acá, los copio y los pego en la segunda fila. El análisis del que voy a partir no comenzará desde el 10 de noviembre del 2015, sino desde el día 11. Entonces, desde ese día lo que voy a hacer es copiar las series de fechas y las pego. Entonces, aquí en este caso empatan perfectamente. Y lo que voy a hacer aquí es construir lo que se conoce como una matriz de rendimientos continuos. En esta matriz de rendimientos continuos lo que vamos a tener serán las variaciones porcentuales en términos logarítmicos de los activos financieros relacionados. Entonces calculamos igual logaritmo natural del valor futuro, que en este caso sería 12.400 para el ICOLCAP, y lo dividimos entre el valor presente, que en este caso sería 12.400 también. Cerramos el paréntesis, le damos enter, le damos un porcentaje, unos 2 decimales, y lo proyectamos hasta Canacol, y de allí lo proyectamos hasta el final de los datos. Entonces esto nos da una nueva relación de variables que nos describe el comportamiento de los activos financieros en términos de su rentabilidad. Lo que vamos a hacer es asociar a esta nueva serie de datos una gráfica que nos permita determinar la evolución de los activos financieros en términos de su rendimiento. Y esta es la relación que encontramos, ya no en términos de los precios, que es algo que a primera vista se nos presenta de una manera más fácil, sino que en esta ocasión hacemos un análisis de los rendimientos de los activos financieros en cuestión. Y una de las características de esos activos financieros, como se puede dar cuenta, es que presentan una alta volatilidad. Eso se traduce en un alto nivel de riesgo, pero al mismo tiempo digamos que tienen una media que tiende a cero. Por lo tanto, a lo largo de un periodo de tiempo, la preocupación de un inversionista residirá en que, al menos en promedio, el dato de rentabilidad de un activo financiero sea positivo y se aleje lo más posible de ese cero, que implicaría rendimientos nulos, o de el área de rendimientos negativos, que está por debajo de cero. La idea de este video entonces es hacer una modelación tanto de los intervalos para precios como de los intervalos para rendimientos. Esto lo vamos a hacer en la hoja 1. Entonces, para tal efecto voy a seleccionar el primero de los activos financieros, que en este caso es el indicador de referencia, que es el mercado, el ICOLCAP. Lo colocaré aquí y construiré una matriz que tendrá la siguiente información. Voy a colocar aquí un máximo, aquí colocaré un mínimo, aquí voy a colocar una probabilidad de acierto y aquí colocaré una probabilidad de fracaso. Luego lo que voy a apuntar aquí será el precio promedio del activo financiero más menos su desviación estándar.
Es importante establecer que las probabilidades que vamos a determinar tendrán unos niveles de confianza asociados, por lo tanto estableceremos que aquí estaremos trabajando con una probabilidad del 68%. Aquí trabajaremos con una probabilidad del 98% y finalmente, bajo el teorema de Chebyshev, aquí trabajaríamos con una probabilidad del 99.7%, indicador muy cercano a 100. La idea es que nosotros vamos a calcular un máximo precio estimado histórico y un mínimo precio estimado histórico con una probabilidad de acierto al 68%. Aquí lo calcularemos un máximo y un mínimo con una probabilidad de acierto del 98%, y aquí un máximo y un mínimo con una probabilidad de acierto del 97%. Obviamente, entre más grande sea la probabilidad de acierto, más grandes serán los máximos y los mínimos. Y entre más pequeña sea la probabilidad de acierto, pues más reducido será el máximo y el mínimo. Asociada a la probabilidad de acierto, tendremos unas probabilidades de fracaso que serían 1 menos la probabilidad de acierto. Por lo tanto, la primera probabilidad me queda al 32, la segunda me queda al 2 y la tercera me queda al 0.3%. Para calcular los niveles de acierto y de fracaso correspondientes a máximos y mínimos, es necesario entender que las fórmulas de las desviaciones estándar se van a modificar a segundo y tercer nivel. Por lo tanto, es necesario entender que si yo quiero calcular la probabilidad de acierto, debo multiplicar por 2 la desviación estándar. Y si lo quiero hacer a tercer nivel, tengo que multiplicar la desviación estándar por 3. Entonces, lo que debo hacer es calcular el promedio de precio y la desviación estándar. Entonces me voy al historical price y lo que vamos a determinar serán tanto los precios promedio como la desviación estándar asociada. Entonces calcularemos igual promedio, abrimos paréntesis, marcamos la serie, damos enter, proyectamos los valores promedios de los precios y ahora calculamos la desviación. Voy a calcular la desviación. Generalmente en finanzas se calcula con la desviación estándar tipificada. Entonces le vamos a decir es BSTP y nuevamente marcamos los datos de la serie, en este caso el ICOLCAP, le damos enter, esta es la desviación estándar tipificada y la proyectamos para los demás activos financieros. Podemos hacer de una vez lo propio para los rendimientos. Así las cosas, entonces podríamos calcular aquí un rendimiento medio. Vamos a plantear como la esperanza del rendimiento del activo sub I y vamos a colocar aquí la volatilidad del rendimiento del activo sub I. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento, es decir, igual promedio, abrimos paréntesis, sacamos la media, en este caso de los rendimientos del ICOLCAP, la proyectamos y aquí sacamos la desviación estándar tipificada. Abrimos paréntesis, marcamos nuevamente la serie del ICOLCAP, tenemos esa desviación estándar, proyectamos, ok, de acuerdo. Entonces por aquí tenemos la información correspondiente a los precios y por aquí tenemos la información correspondiente a los rendimientos. Entonces simplemente aplicamos la fórmula y decimos, por ejemplo, en el caso del ICOLCAP, decimos igual. Entonces para el máximo debemos tomar el precio, en este caso el precio medio de la serie correspondiente al ICOLCAP, que en este caso sería
912 y le decimos más la desviación estándar, que en este caso son 935 puntos, y le damos enter. Eso me da el valor máximo. Si yo quisiera obtener el valor mínimo, pues lo que tendría que hacer, en lugar de hacer una suma, pues es una resta. Entonces simplemente es un cambio de signo y eso me permite obtener el valor mínimo al 68%. Entonces esto se traduciría como que al 68% de probabilidad de acierto y obviamente al 32% de probabilidad de fracaso. En este caso estamos hablando de los puntos del ECOL-CAP, experimentarían un máximo de 13.847 intervalo, ese es el máximo valor, y un mínimo de 11.977 para el periodo comprendido entre el 10 de noviembre del 2015 hasta el 4 de noviembre del 2016. Si yo quisiera elevar la apuesta al segundo nivel, entonces lo que tendría que hacer es, para calcular el máximo, tendría que modificar la desviación estándar y colocarla multiplicada por 2. Al mismo tiempo, si lo que quiero calcular es el mínimo, entonces empleo la misma fórmula, es decir, al segundo nivel, pero en lugar de hacer una suma, hacemos una resta, y eso me permite tener estos valores. Entonces, al 98% de probabilidad de acierto y obviamente con una probabilidad de fracaso del 2%, para el periodo de análisis, el ECOL-CAP se ubicaría como máximo en 14.782 y con un valor mínimo de 11.041. Si yo quisiera calcular con una probabilidad de acierto del 99.7, lo que implicaría una probabilidad de fracaso del 0.3%, tendría que multiplicar el nivel de volatilidad por 3. Simplemente reemplazo aquí este 2 por un 3. Y cuando calcule el mínimo, lo que debo hacer, en lugar de hacer una suma, será una resta. Entonces resto ese valor, y entonces el análisis me queda que al 99.7%, el dato proyectado, al 99.7% el índice de la Bolsa de Valores de Colombia tendría un máximo de 15.718 y un valor mínimo de 10.106. Como se puede dar cuenta, los intervalos de confianza son pequeños cuando la probabilidad de acierto es pequeña, pero a medida que la probabilidad de acierto se va haciendo más alta, los intervalos también se van haciendo más elevados. Al 99.7 son mucho más elevados, por ejemplo, que al 98. Esto es más o menos como cuando uno juega tiro al blanco. Entonces, si el target es muy pequeño, entonces la probabilidad de que el dardo le pegue a ese target se vuelve también pequeña. Pero si el target es muy grande, entonces la probabilidad de acierto se vuelve más grande. Esto lo hemos hecho para el ECOL-CAP. La idea es que lo podamos replicar para todos y cada uno de los activos financieros. En este caso lo estamos haciendo con los precios, pero también es relevante hacerlo con los niveles de rentabilidad. Para tal efecto, voy a plantear los mismos valores, los mismos rótulos. La diferencia estriba en que este análisis lo vamos a hacer para los rendimientos, y en este caso lo que debemos tener presente es que lo que nos interesa es que la esperanza de la rentabilidad individual del activo se sume como se reste a su volatilidad. Nuevamente, las probabilidades de éxito y de fracaso siguen siendo las mismas y básicamente el cálculo es exactamente el mismo. La única diferencia reposa en que en esta ocasión lo haremos con las rentabilidades. En este caso, la rentabilidad que teníamos media para el ECOL-CAP era de 0.04%. Para calcular el máximo sumamos
a ese 0.04% el 1.13%. Le damos Enter. Este es el valor máximo que obtenemos al 68%. Y si yo quiero obtener el mínimo, pues lo que hacemos simplemente es, en lugar de hacer una suma, pues en este caso hacemos una resta. En este caso lo que tenemos es que al 68% de probabilidad de acierto, los rendimientos continuos del Equal Cap estarían comprendidos con un máximo del 1.17% y con un mínimo de, en este caso el mínimo es un indicador de rentabilidad negativa del 1.09%. Si quisiéramos elevar la apuesta al 98%, lo que tendríamos que hacer entonces es multiplicar por 2 la desviación estándar, y si lo que queremos es obtener un mínimo, entonces en lugar de hacer una suma, lo que hacemos en este caso es hacer una resta. Aquí lo que tenemos es que al 98% de probabilidad de acierto, el Equal Cap experimenta un máximo del 2.31 y un mínimo, en este caso, de rentabilidad negativa del 2.23%. Finalmente, si deseamos elevar la apuesta al 99.7%, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3 la desviación estándar para obtener el máximo. Entonces hacemos una suma, y para obtener el mínimo lo que hacemos es una resta. Así las cosas, con una probabilidad de acierto del 99.7%, la rentabilidad máxima del Equal Cap es el 3.44% y el mínimo, en este caso una rentabilidad negativa del 3.36%. Es importante considerar que este análisis se hace para todos los activos financieros involucrados en un examen sobre el comportamiento tanto de los precios como de los rendimientos de los activos financieros. Muchas gracias a todos por su atención.